Muy buenas noches amigos, bendiciones a todos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una excelente noche o buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Hoy quiero compartir un tema que es como un tema que no se toca mucho, y es con el objetivo de que muchas personas creyentes en Jesús que no saben defender su fe, tengan argumentos que puedan defender su fe, el por qué creen en Jesús, por qué creo lo que creo, si Jesús existió y cosas así. Pero quiero dar primero un tiempo para las personas que se vayan a conectar. Entonces vamos a dar un cierto tiempo para que las personas se vayan conectando para poder empezar con este tema. Antes de empezar con este tema, quiero empezar con una oración, poniendo todo esto en manos de Dios. Padre bendito, te damos honra y gloria a ti, Señor poderoso. En esta noche, Señor, que empezamos un nuevo año, Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Que este nuevo año, Señor, sea un año bendecido, Señor, siempre de tu mano y siempre conforme a tu voluntad, Padre celestial. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y que tu nombre sea siempre exaltado, que la palabra tuya sea siempre la que prevalezca, Señor, y a ti te damos toda la honra y la gloria. Pon palabras en mi boca, Señor, que seas tú hablando y no yo, que sea el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos a más personas que se vayan conectando. Como les decía, este es un tema que casi no se toca en las iglesias. Es un tema sobre el que tenemos que aprender a defender nuestra fe. Y este tema acerca de Jesús es un tema interesante porque muchos ateos, gente no creyente, tratan de ridiculizar, de hacer creer a los cristianos de que Jesús fue un mito, que no fue alguien que haya existido, que no fue un personaje histórico. Entonces el objetivo es de este video más que todo es dar herramientas a las personas para que puedan defender su fe y tengan argumentos del cómo defender su creencia, de que no digan que es una fe ciega, sino que es una fe con argumentos, una fe con evidencias históricas de que Jesús efectivamente existió, murió, resucitó. Y al ser esto un hecho histórico, dar como cierto y como verdad el cristianismo. Pablo dijo en la primera carta de los Corintios capítulo 15, versículo 14, que si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús no resucitó, entonces en vano estaríamos predicando la palabra. Entonces aquí es demostrar con hechos históricos de que Jesús realmente existió, que hubo un personaje y hay un personaje que vino a este mundo, nació, murió y resucitó al tercer día, llamado Jesús de Nazaret, en su nombre original hebreo, Yeshua. Este, y vamos a utilizar diferentes métodos para poder demostrar lo que es la existencia de Jesús, que son, por ejemplo, las fuentes tempranas y cercanas a los hechos, testigos presenciales, o sea, personas que estuvieron ahí con Jesús, personas que presenciaron la crucifixión, testimonio vergonzoso, también sería el testimonio enemigo y fuentes independientes. Eso quiere decir fuentes más allá de la Biblia, fuentes aparte de la Biblia, que confirman el hecho de que Jesús efectivamente fue alguien que existió y que murió por crucifixión. Ahora, hay varios hechos que tenemos que explicar. Vamos a tratar de abarcar todo en este video, pero si no se pudiera, entonces estaría haciendo una segunda parte, porque si es un tema bastante amplio, entonces quiero abarcar ahí, voy a tratar de abarcar todo, en esta transmisión. Entonces, digamos, con esto que quiero explicar es más que todo varios hechos. Por ejemplo, que Jesús
demostrar que Jesús efectivamente murió por crucifixión, que sus discípulos aseguraron verlo después de la crucifixión, después de haber muerto, haber visto a Jesús vivo otra vez. La conversión de Pablo, porque para nadie es un secreto que Pablo fue un perseguidor de los seguidores de Jesús. La conversión de Santiago, el hermano de Jesús. Tal vez para mucho católico esto va a sonar un poco chocante, pero Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, que de hecho fue el que escribió la carta que tenemos en la Biblia. Y Santiago en un principio fue escéptico a Jesús. Santiago no creía en un principio en Jesús, pero después de la resurrección, él empezó a creer en Jesús, siendo uno de los hermanos de Cristo. Y otro hecho que vamos a explicar sería lo que es la tumba vacía. Entonces, como les decía, el primer hecho que vamos a explicar aquí y demostrar es que Jesús efectivamente murió por el método de la crucifixión. Y es que aquí hay la primera objeción, que es que no podemos utilizar la Biblia. Muchos van a decir, no podemos utilizar la Biblia para explicar un hecho histórico porque estaríamos cayendo en lo que sería en un círculo. Pero lo que realmente sabemos y es que la Biblia sí puede usarse para demostrar un hecho histórico, ya que los evangelios, los 4 evangelios, reúnen los requisitos para demostrar un hecho histórico. Tiene los requisitos de lo que es en la historicidad, en la historiografía, para poder demostrar acerca de lo que es Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Entonces, sí podemos utilizar los 4 evangelios. Igualmente vamos a utilizar otros documentos aquí, pero al utilizar los 4 evangelios como documentos históricos, vamos a salirnos un momento, porque es importante que nos salgamos un momento, de dejar de ver por un momento a los evangelios como lectura sagrada, y hoy vamos a verlo como lectura histórica, documentos históricos que confirman la existencia, la vida y muerte y resurrección de Jesús. Entonces, son herramientas muy importantes que podemos utilizar sin ningún problema, como les digo, porque reúnen los requisitos en las que son las herramientas historiográficas para comprobar el hecho de la existencia de Jesús. Y por ejemplo, en los 4 evangelios, Jesús predijo su muerte, y los 4 evangelistas narran que el método de muerte que se le dio a Jesús fue por medio de la crucifixión. Y tenemos, por ejemplo, voy a mencionar varios pasajes de los 4 evangelios. Por ejemplo, vamos a empezar con Mateo, que sería Mateo 27:35. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese la profecía dicho por el profeta, que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, aquí vemos a Mateo que está relatando cuando estaban crucificando a Jesús, cuando lo crucificaron, que los soldados romanos estaban repartiendo los vestidos, la ropa de Jesús, pero vemos claramente que el método de muerte que se le dio a Jesús fue por medio de la crucifixión. Ahora vamos a ir a lo que es a Marcos 15:24. Marcos 15:24 dice, y aquí Marcos está narrando el mismo hecho que les comentaba anteriormente. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos. Entonces, aquí está narrando el mismo hecho que está escribiendo Mateo anteriormente, que está hablando del momento en que los romanos estaban echando suerte sobre su ropa, sobre la ropa de Jesús, para poder quedarse con las prendas de decir de Jesús. Pero vemos que Marcos también está escribiendo el método de muerte de Jesús, que fue la crucifixión.
Vamos al tercer evangelio, que narra, que sería Lucas 23:3. Lucas 23:3. Ok, perdón, Lucas 23:33 es. Lucas 23:33 nos dicen, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces aquí vemos cómo Lucas también está narrando el método de muerte que se le da a Jesús fue por medio de la crucifixión. Y vamos a ir al último evangelio, que sería el evangelio de Juan, que sería capítulo 19. Capítulo 19, versículo 18 y versículo 23. Entonces dice el versículo 18, Juan capítulo 19, versículo 18 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Vemos que aquí también está haciendo la mención de la cruz y también dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual sería sin costura de un solo tejido de arriba y abajo. Entonces vemos cómo también aquí Juan está narrando el tipo de muerte que se le da a Jesús, que es por medio de la crucifixión. Entonces aquí los 4 evangelistas estamos viendo que el método de muerte que se le dio a Jesús fue la crucifixión. Ahora, aquí estamos hablando de la Biblia. Muchas personas me van a decir, sí, pero es que usted está tomando los datos de la Biblia. Algún escéptico, está bien, como les dije, no hay ningún problema en tomar los datos de aquí porque los evangelios reúnen los requisitos de historiografía para poder demostrar los hechos históricos acerca de Jesús, pero también podemos demostrar con hechos, con documentos extrabíblicos acerca de la muerte de Jesús. Y es que, digamos, tenemos, por ejemplo, al historiador judío Flavio Josefo. Hay un escrito muy famoso que es el de Antigüedades 20, pero hoy voy a mencionar lo que es en su escrito Antigüedades 18, capítulo 3, que habla acerca de los personajes, acerca de Jesús. Entonces habla Flavio Josefo. Flavio Josefo menciona personajes como, por ejemplo, como les digo, Antigüedades 18, capítulo 3, habla, por ejemplo, menciona personajes como Herodes, como Pilato, Juan el Bautista, Félix, Festo, Anás, Caifás, Ananías y Santiago, el hermano de Jesús, y a Jesús propiamente también. Entonces, esto es lo que dice Flavio Josefo en este libro de Antigüedades, Antigüedades 18, 3, dice, había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, o sea, los judíos, le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. Exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también había sido preanunciadas, dice, y la tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguida hasta el presente. Entonces vemos cómo este Flavio Josefo, que no era cristiano, está mencionando el método de muerte de Jesús, la crucifixión, al decir que Pilato, por presión de los judíos, de los mayores, le
le condenó a ser crucificado. Y estamos hablando de una fuente ya no bíblica, sino que ya estamos hablando de una fuente extrabíblica de un personaje llamado Flavio Josefo, un historiador judío que obviamente no era cristiano. Igual Flavio Josefo en su otro escrito, Antigüedades 20, dice, Festo había muerto y Albino estaba pero en el camino, por lo que reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, y cuando hubo formulado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para ser apedreados. Entonces en este libro de Antigüedades 20, aquí, bueno, Flavio Josefo se está centrando más en lo que fue en Santiago, el hermano de Jesús, pero aquí está dando y demostrando que hubo una persona llamada Jesús, Flavio Josefo, demostrando aquí, y que el nombre del hermano de Jesús era Santiago, que es precisamente el Santiago que escribió la carta que tenemos hoy en la Biblia. Entonces aquí estamos viendo un documento histórico fuera de la Biblia donde se está mencionando, o más bien dos documentos donde se está mencionando que Jesús murió por crucifixión y que también hubo un personaje llamado Jesús cuyo hermano era llamado también Santiago, que es el de la Biblia, el que escribió la carta. Pero no son los únicos documentos. Tenemos, por ejemplo, el Talmud judío, que es el principal documento rabínico entre los judíos, valga la redundancia. Entonces, esto es lo que dice el Talmud judío. Dice, relata la muerte de Jesús, de hecho. Dice, en la víspera de la Pascua, Yeshu, que es como ellos le llaman a Jesús, que se hace referencia a Yeshu, en lugar de llamarle Yeshua, porque sabemos que para los judíos Jesús no es un personaje muy agradable para ellos. Entonces continuando dice, en la víspera de la Pascua, Yeshu fue colgado debido a que no se dijo nada en su favor. Dice, fue colgado en la víspera de la Pascua. Esto viene en el Sanedrín 43a en el Talmud judío. Cuando se refiere que fue colgado, es lo mismo cuando la Biblia habla que fue colgado en el madero, que es la crucifixión. De hecho, la crucifixión era el método más común de condena para los romanos. Todo extranjero, eh, la gran mayoría, los que eran condenados eran por medio de la crucifixión. Los que no podían ser condenados por medio de la crucifixión eran los propios romanos. Los ciudadanos romanos no podían ser condenados a la cruz precisamente porque la cruz era como el método de condena más humillante que podía haber, porque no solamente estaba la persona ahí colgando en la cruz, sino que además no era como vemos a la imagen del Jesús crucificado en las iglesias católicas o en las imágenes así que los dejan con un pañito, ¿no? A la persona que era crucificada la crucificaban totalmente desnuda e incluso la muerte duraba días. Incluso podían venir las aves de rapiña y estarse comiendo a los crucificados y todo. Y después de eso, cuando la persona moría, lo tiraban a una fosa común, ni siquiera para enterrarlo, sino que los dejaban en una fosa ahí expuestos para que las aves vinieran y se comieran a la persona. Y ese era el método más común que tenía el imperio griego para condenar en su gran mayoría a los extranjeros. La muerte más humillante para el imperio griego, que era la crucifixión. Entonces vemos aquí el Talmud judío, donde menciona a Jesús que fue crucificado, como ellos le llaman Yeshu, su nombre en realidad es Yeshua. Ahora tenemos otro documento histórico, un satírico griego llamado Luciano Samosata. Luciano Samosata, que vivió en el año 115 después de Cristo, esta persona escribe acerca de Jesús, dice, Jesús fue adorado en Palestina, fue crucificado luego de vivir como sabio. Dice, sus seguidores se consideraban hermanos inmortales y leían libros sagrados, refiriéndose a las escrituras, refiriéndose a las diferentes cartas, como las cartas de Pablo, de Pedro. Así es, Y vemos aquí otro documento. Después tenemos
otro documento también de un filósofo asirio llamado Mará Bar Serapión. Este filósofo que estaba en prisión, le escribe una carta a su hijo, ahí mismo desde la prisión, que dice que Jesús era considerado un rey sabio, fue ejecutado por los judíos injustamente y sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Después tenemos a otra fuente histórica también, un gobernador romano de Bitinia, y esto escribe los cristianos. Este gobernador romano se llamaba Pilino el Joven, y esto era lo que escribía acerca del cristianismo este gobernador romano. Dice, ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían con un juramento solemne a no cometer ningún acto malévolo. Esto escribe en su libro o carta serie 10. Este, Después aquí hay otro documento muy interesante que es sobre de un historiador griego llamado Plegón de Tralles. Y este Plegón de Tralles pertenecía a lo que era a la corte de Adriano. Y este Plegón de Tralles reporta, digamos, desde Bitinia, lo que es hoy Turquía, este, que en el año 4 de la Olimpiada 202, que era más o menos entre el año 29 después de Cristo o el año 30 después de Cristo, que es más o menos que se calcula que fue la crucifixión, da una descripción de una especie de oscuridad que se da en esa época aproximadamente a las 12 del día, y dice: en el año 4 de la Olimpiada 202, un eclipse de sol tuvo lugar, más grande que cualquiera que haya pasado antes, a la hora sexta, que es a las 12 del mediodía. El día se hizo una noche oscura, se veían las estrellas en el cielo, dice, y un terremoto en Bitinia hizo caer muchos edificios en la ciudad de Nicea, hoy Turquía. Y este terremoto fue súper fuerte, fue duro, un terremoto totalmente indescriptible, y esto lo escribe en su libro número 13, Plegón de Tralles. Entonces vemos cómo Plegón de Tralles está describiendo básicamente lo que dice la Biblia. Describe una oscuridad desde el mediodía, y aparte de esa oscuridad también describe que hubo un terremoto también, que es precisamente lo que la Biblia describe en la crucifixión de Jesús, que la Biblia dice que hubo una gran oscuridad y también hubo un terremoto. Y esta oscuridad, este eclipse y este terremoto que está hablando Plegón de Tralles, como les decía, sucedió aproximadamente entre el año 29 después de Cristo y el año 30 después de Cristo, que es donde se calcula que fue la crucifixión de Jesús más o menos. Este, Después tenemos a otro historiador griego llamado Talo. Bueno, Talo recopiló varios escritos de varios autores, y en este caso Talo también ¿cómo se llama? Tomó los escritos de una persona, de otro historiador llamado Africanus, y este Africanus estuvo detallando también lo que fue este eclipse y este terremoto. Entonces lo que escribe Talos acerca de esto es, bueno, como les digo, Talos fue un historiador griego, vivió más o menos a la edad de 20 años después de la crucifixión, pero como les digo, él recopiló varios escritos ahí sobre, digamos, por ejemplo, este autor Africanus, que está describiendo lo que fue este terremoto y este eclipse. Y esto es lo que describe Talo. Dice: en todo el mundo cayó una oscuridad tenebrosa, y las rocas se desgarraron por un terremoto en muchos lugares de Judea y otros distritos que se derrumbaron. Dice: Talos en el tercer libro de su historia llama a esta oscuridad sin razón, porque hubo un eclipse de sol. Dice: porque los hebreos celebran la Pascua en el 14º día de acuerdo a la luna, y la pasión de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque Africanus era cristiano también. Dice,
es el día antes de la Pascua, pero un eclipse de sol tiene lugar solamente cuando la luna está debajo del sol. Entonces, digamos, Talon está describiendo aquí también, bueno, un terremoto y una oscuridad el mismo día. También aproximadamente en el año 30 y 29 después de Cristo, como les decía, más o menos en el tiempo de la crucifixión. Y lo interesante, digamos, que aquí habla también en Talon, este, que, que ese eclipse era sumamente raro, porque un eclipse de sol solamente puede suceder cuando la luna está debajo del sol. Y un eclipse total de sol solo puede ocurrir en lo que es en la luna nueva. Pero los judíos celebran la Pascua y sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua. Los judíos celebran la Pascua cuando hay luna llena. Entonces es totalmente improbable de que se haga un eclipse total de sol cuando hay luna llena, porque los eclipses, como les digo, solamente suceden en luna nueva. Perdón. Entonces esta oscuridad llamó mucho la atención también porque, o sea, fue en una época de una luna llena que era totalmente imposible que se viniera un eclipse de sol y esto demuestra que para Dios no hay nada imposible y es como viene ahí en los últimos tiempos, que la luna se oscurecerá y todo esto, ya, y Dios puede hacer lo que Él quiera y en este caso, en la crucifixión de Jesús, pudo hacer un eclipse de sol mientras era luna llena, que científicamente es improbable que eso suceda. Ahora tenemos otro documento sobre un senador romano llamado Cornelio Tácito. Este senador romano vivió aproximadamente unos 25 años después de la crucifixión de Cristo y Tácito es considerado uno de los más grandes historiadores romanos. Y esta es una descripción que él da de lo que sucedió después de que Nerón mandó a quemar lo que es la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Dice Cornelio Tácito, Nerón culpó e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada popularmente cristianos. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema, la crucifixión, durante el reinado de Tiberio César, a mano de nuestros procuradores Poncio Pilato. Entonces aquí estamos hablando este, de un senador romano, alguien propio del Imperio Romano, donde está describiendo totalmente que hubo alguien llamado Jesús, que hay un grupo llamado cristianos, cuyo nombre se deriva de una persona llamada Cristo, este, y que esta persona, Cristo, fue crucificada, se le dio la pena máxima, que es la crucifixión, bajo la mano de Poncio Pilatos en el reinado de Tiberio, tal y como lo describe la Biblia. Entonces, como les digo, esto es varios documentos y gran número son documentos fuera de la Biblia que están demostrando que existió un personaje llamado Jesús y que este personaje murió por crucifixión y que de este personaje surgió un grupo llamado cristianos, llamado así precisamente por Cristo. Y también vemos aquí dos documentos que describen un eclipse y un terremoto en la época que se dio lo que fue la crucifixión de Jesús. Ahora, un erudito sobre el Nuevo Testamento y que es agnóstico llamado Van Herman, que es un erudito del Nuevo Testamento y experto en paleocristianismo, actualmente es el jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, dice, uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Y estamos hablando de un erudito agnóstico, ni siquiera cristiano. Después tenemos otro personaje aquí llamado Jean Corsan. Bueno, el nombre sí les quedo debiendo si lo pronuncio bien. Jean Corsan, que es un ateo
y es un ex sacerdote católico e historiador. O sea, estamos hablando ahí de alguien que fue sacerdote, que se pasó al ateísmo, este, y da esta cita: la crucifixión es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico. Y esta es una cita que le está diciendo una persona atea. Después tenemos otro personaje llamado Paul Meyer, profesor de historia antigua de Western Michigan University, y dice: muchos hechos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica. Dice: dos o tres fuentes vuelven a ese hecho intachable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos hechos históricos que hoy tenemos, que no dudamos de esos hechos históricos, y muchas veces, y muchos de ellos se basan en una sola fuente histórica, y eso es suficiente. Pero cuando un hecho histórico, dice Paul Meyer, ya tiene varias fuentes, dos o tres fuentes, prácticamente ese hecho se hace intachable. Y esto es lo que pasa con Jesús y es lo que estamos demostrando ahorita, que hay múltiples fuentes acerca de la existencia de Jesús. Por ejemplo, eh, hay hechos culturales, por ejemplo, que se basan en pocas fuentes. Por ejemplo, Tiberio César. Tiberio César, de hecho, tiene menos fuentes historiográficas de su existencia, tiene menos fuentes que las fuentes de Jesús. Pero no dudamos de la existencia que hubo un personaje llamado Tiberio César. Y aún así, hay gente que duda acerca de Jesús a pesar de que Jesús tiene más fuentes históricas que Tiberio César. Este, Ahora, una de las objeciones que tienen las personas no creyentes, los escépticos, es que muchos dicen: sí, pero es que ya no hay documentos contemporáneos acerca de Jesús, no hay documentos que hablen de Jesús, que sean de la época, de la misma época que vivió Jesús. Este, entonces eso hace dudar un poco lo que es la existencia de Jesús, y eso es totalmente equivocado. El hecho de que hayan fuentes no contemporáneas acerca de Jesús, eso no hace que el hecho de la existencia de Jesús sea falsa. Más bien, como les decía, hay hechos históricos que se escribieron tardíamente, y hoy por hoy no dudamos de esos personajes que hayan existido. Por ejemplo, les comentaba de Tiberio César. Tiberio César, bueno, si vamos a buscar las fuentes acerca de Tiberio César, la fuente más cercana a Tiberio César que vamos a encontrar es aproximadamente 80 años después de su muerte. No hay fuentes contemporáneas a su época, pero la historia no duda de la existencia que hubo un emperador llamado Tiberio César. Ahora tenemos también, por ejemplo, Alejandro Magno. Las fuentes más confiables en historiografía y probablemente las únicas fuentes que hablan de Alejandro Magno son de Plutarco y Ariano. Y estos documentos datan aproximadamente de unos 400 años después de la muerte de Alejandro Magno, y son los documentos más antiguos y más confiables que hablan acerca de la existencia de Alejandro Magno. Y sin embargo, nadie duda de la existencia de Alejandro Magno, a pesar de que sus documentos más cercanos son de 400 años después de su muerte. Y vemos que Jesús tiene más fuentes históricas y más cercanas que Alejandro Magno, y aún así hay gente que pone en duda de que Jesús haya existido. Hasta, como vemos, hasta historiadores ateos no dudan de que hubo un personaje llamado Jesús. Es por ejemplo, yo tengo una hija, y si yo quisiera describirle a mi hija, por ejemplo, el hecho de lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ya, ya estamos prácticamente bueno, vienen 13 años, perdón, 23 años de que sucedió eso. Y si yo hoy decidiera escribir un libro describiéndole a mi hija para dejarle a ella que vea en el futuro, que lea en el futuro acerca de lo que sucedió en el 11 de septiembre del 2001 acerca de las torres,
Yo podría escribirle, bueno, yo ese día estaba en el colegio, ese día tenía natación, cuando llegué a la casa de un compañero del colegio, vimos la televisión, estábamos viendo dos edificios en llamas, estábamos viendo las noticias, las calles de Costa Rica por la embajada de Estados Unidos se cerraron, bla, 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 las torres se cayeron y todo, y bueno, podría escribirle lo que yo viví ese día, este, aún 23 años después para que mi hija pueda ver lo que sucedió o pueda saber lo que sucedió ese día. Y el hecho de que yo haya escrito esa historia 23 años más tarde, eso no hace el hecho del 9 perdón, del 11 de septiembre un hecho falso. El hecho de que yo lo haya escrito tardíamente, ¿no? Lo mismo pasa con Jesús. O sea, el hecho de que hayan pocas fuentes contemporáneas no hace falso la existencia de Jesús. Y de hecho, las fuentes son sumamente cercanas porque tenemos a los evangelios escritos por las personas que fueron testigos presenciales de estos hechos. Entonces aquí terminamos con el primer punto, que es demostrar que Jesús, que bueno, primero demostrar que hubo un personaje llamado Jesús y que efectivamente este personaje vivió y fue condenado a muerte por método de la crucifixión. Entonces ya hemos demostrado con fuentes históricas de que Jesús vino y murió por crucifixión. Ahora, este, sus discípulos creyeron sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de su muerte. Y digamos, por ejemplo, tenemos lo que son las apariciones post-mortem. Tenemos lo que son las apariciones post-mortem, por ejemplo, cuando aparece a los discípulos de Emaús, y vamos a ir allá, sería a Lucas 24:13. Vamos aquí, Lucas 24:13. Lucas 24:13, en el camino de Emaús. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ahí está hablando de los dos discípulos que estaban a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, hablando de la crucifixión. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados y para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas declaraban en todas las escrituras de lo que él decían. Y bueno, ahí continuando, en el versículo dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos de los discípulos y le reconocieron a Jesús, mas él se desapareció de su vista. Entonces, aquí vemos una aparición post-mortem, de Jesús a estos discípulos de Maús,
eh, claramente después de lo que fue de su muerte, después de la crucifixión y todo, cómo se les apareció vivos. Después, otras apariciones post-mortem es, por ejemplo, en Juan 20, 11 al 18. Juan 20, 11 al 18 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Ellos estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios. Fue entonces María Magdalena a dar las buenas nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces aquí vemos claramente Jesús apareciéndose a María, y tenemos también aparición a los discípulos en Jerusalén, que bueno, también tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15:6. Este es un credo sumamente importante, porque narra prácticamente lo que había de acontecer. 1 Corintios 15:6 dice, esto es Pablo hablando. Bueno, vamos a empezar desde el 3 más bien. Esto es Pablo hablando diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dice, y apareció a Cefas, ahí tenemos una aparición post-mortem a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, ahí vemos que le aparece vivo a los 12 apóstoles, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después dice, y apareció a Jacobo, que es Santiago, su hermano, y al último de todos como un abortivo, me apareció a mí, que es Pablo. Entonces vemos como en 1 Corintios 15, del capítulo 3 perdón, del versículo 3 al versículo 8, vemos cómo Jesús se le apareció después de haber muerto, a Pedro, después se le apareció a los 12 apóstoles, a todos, bueno, con excepción de Judas, obviamente, se le apareció a los 12, ya se le había aparecido a las mujeres, se le apareció después a 500 hermanos, a 500 personas. Se le apareció a Santiago, a Jacobo, que era el hermano de Jesús, el que no creía primeramente. Y después se le apareció a Pablo. Entonces aquí tenemos lo que son las apariciones post-mortem, de que ya Jesús había crucificado y apareció vivo a estas personas. Ahora tal vez usted me dirá, pero es que esto no demuestra nada. Ok, no demuestra nada, pero eso es lo que muchos escépticos creen, que eso no demuestra nada, pero todas las personas que aseguraron ver a Jesús vivo después de su muerte, ninguna de estas personas se retractaron de lo que vieron. Los apóstoles aseguraron haber visto a Jesús, quien murió en la cruz después de verlo vivo. Mucha gente, este, bueno, prácticamente nadie, eh, echó marcha atrás diciendo que era una mentira, que no, que ellos no vieron a Jesús vivo, no. Toda persona que vio a Jesús vivo aseguró hacerlo y ninguno se retractó.
Incluso los apóstoles, que a excepción de Juan, todos murieron con muerte martirizados, muerte violenta por su creencia en Jesús. El único que murió en paz fue Juan, pero los demás apóstoles fueron torturados, amenazados de muerte, fueron flagelados por el hecho de que ellos aseguraron ver a Jesús después de muerto, después de predicar la resurrección de Jesús. Ellos decidieron vivir una vida arriesgada en el sentido de que ellos sabían que lo que estaban predicando no iba a gustar a los judíos y en muchos lados del mundo, y que tal vez iban a morir por esa causa. Y los apóstoles murieron por esa causa porque ellos sabían que era verdad. Ahora, usted me va a decir, sí, pero es que hay personas que mueren por una mentira creyendo que era verdad, o más bien, hay personas que mueren por una mentira, como en el caso de los musulmanes extremistas, estos que se ponen bombas y todo, que dan su vida por esa causa del Islam. Pero lo que pasa aquí es que esas personas que mueren, esos musulmanes que mueren con explosivos ahí, entregando su vida por esa causa, ellos creen que están muriendo por una verdad. O sea, no es que ellos están muriendo sabiendo que el Islam es mentira. No, ellos mueren creyendo que el Islam es verdad. Por eso es que ellos entregan su vida al explotar así en nombre de Alá, porque ellos creen que eso es verdad. Pero ellos no darían su vida en nombre de Alá si supieran que el Islam es mentira. En cambio, digamos, en el caso de los apóstoles, si ellos hubieran inventado la historia que Jesús resucitó, por lo menos uno de los apóstoles, lo más probable es que se hubiera retractado y decir, no, mira, es que ya estoy sufriendo mucha tortura y no, vea, yo me retracto, es mentira, nosotros robamos el cuerpo y inventamos esta historia y listo. Era muy probable que alguien que supiera que estuviera muriendo o sufriendo por una mentira se retractara, pero no. Ninguno de los apóstoles, ninguna de las personas que aseguró ver vivo a Jesús se retractó en ningún momento. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. O sea, si los apóstoles hubieran inventado esta historia, ellos sabían que el inventar esta historia hubiera sido riesgoso, que esta prédica les iba a producir ¿cómo se llama? Ser martirizados, ser flagelados, ser crucificados, asesinados. Y mucha gente, o más bien nadie, va a querer morir por una mentira sabiendo que es una mentira. Los apóstoles, aún siendo torturados, humillados, incluso amenazados de muerte, ninguno de ellos se retractó. Al contrario, su prédica siguió fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, dice la Biblia que los apóstoles se regocijaban cuando eran flagelados por la causa de Jesús. Ellos fueron castigados, en la Biblia viene, en el libro de Hechos, cuando fueron golpeados, los latigaron y los soltaron. Y la Biblia dice que ellos iban regocijándose porque fueron dignos de padecer por causa de Cristo. Entonces, es un hecho muy, muy improbable de que los que aseguraron ver a Jesús vivo fuera mentira. En el caso de los apóstoles, Pablo, es muy improbable porque nadie va a estar sufriendo por una mentira sabiendo que es mentira. Después, el tercer hecho, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, yo creo que lo bueno sería dejarlo hasta aquí. Voy a hacer una segunda parte porque no pude abarcar todos los temas en su totalidad en este video, y si lo hago en un solo video se va a alargar mucho y quiero hacerlo cortito para que usted que está ahí al otro lado no se vaya a aburrir. Entonces voy a dejarlo hasta aquí. Próximamente, probablemente el viernes, voy a estar transmitiendo una segunda parte para poder terminar lo que es eh, este tema sobre la existencia de Jesús. Ya demostramos que Jesús existió, demostramos
con documentos históricos fuera de la Biblia, que fue crucificado. Y ya demostramos que las personas que aseguraron ver a Jesús realmente estaban diciendo la verdad, porque todos fueron torturados, todos fueron, la gran mayoría fueron asesinados por esta causa, y que no inventaron esta historia, porque si hubiera sido un invento de los apóstoles, la resurrección de Jesús, al menos uno de ellos se hubiera retractado sobre esta historia para, para parar ese sufrimiento, para que no lo martirizaran más. Entonces en el próximo video vamos a estar tocando temas como por ejemplo la conversión de Saulo. Vamos a tocar la conversión de Santiago, el hermano de Jesús, quien no creía en un principio. Vamos a estar tocando el tema de la tumba vacía, y vamos a llegar al tema de cómo podemos llegar a la conclusión de que Jesús realmente resucitó. Entonces vamos a demostrar ahí con hechos que efectivamente Jesús resucitó y que vive hoy y está sentado a la derecha del Padre, como dice la Escritura. Entonces, los invito, voy a estar anunciando a qué hora y el día. Muy probablemente vaya a ser el viernes que vaya a transmitir la segunda parte de este video. Así que me despido. Muchísimas gracias por su atención a todos. Sé que es un tema interesante, pero no quiero hacer muy largo el video. Así que un muy feliz año para cada uno de ustedes y que tengan muchas bendiciones. Saludos.